¿Alguna vez te has preguntado por qué la religión, que fue el pilar de nuestra civilización durante miles de años, ya no parece tener el mismo poder sobre nuestras vidas? En un mundo donde la ciencia y la razón dominan el pensamiento, ¿qué ha quedado de aquellos mitos que una vez nos explicaron el universo y nos dieron sentido a nuestra existencia? Hoy vamos a descubrir cómo las antiguas creencias que fueron esenciales para la supervivencia de nuestros antepasados han ido perdiendo su lugar en una sociedad que ahora se guía por la lógica y el conocimiento. Pero, más allá de eso, exploraremos algo aún más intrigante. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera batalla entre la religión y la ciencia no ha terminado aún? Te invito a que me acompañes en este viaje, donde desentrañaremos cómo la humanidad, a lo largo de los siglos, desafió su propia comprensión del mundo, y cómo ese desafío nos ha llevado a cuestionar lo que pensábamos que sabíamos. Este vídeo no solo hablará de historia y ciencia, sino que también te hará pensar en tu lugar en el universo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí cambiará tu manera de ver no solo la religión, sino también el poder que el conocimiento tiene para transformar el mundo. En los albores de la humanidad, cuando el ser humano aún no comprendía los fenómenos naturales que sucedían a su alrededor, el mundo era un lugar lleno de incertidumbre y misterio. Cada fenómeno en la naturaleza, desde la caída de la lluvia hasta el amanecer del sol, parecía estar gobernado por fuerzas invisibles, que no podían ser entendidas ni controladas por las primeras sociedades. La ausencia de respuestas inmediatas a estos eventos fundamentales llevó a nuestros ancestros a buscar explicaciones más allá de lo tangible, y fue en ese espacio vacío donde nacieron los mitos. Vivir en un mundo donde los cambios en el clima, las estaciones o la aparición de estrellas en el cielo afectaban la vida cotidiana, requería algo más que observación, requería una interpretación. Para los primeros seres humanos, las fuerzas naturales no solo eran fenómenos, sino manifestaciones de algo más grande, algo trascendental, y a medida que no podían comprenderlos porque es de los acontecimientos naturales, comenzaron a darles una forma y un propósito. Los mitos entonces nacieron no solo para explicar lo inexplicable, sino para darle a las personas un sentido de control, o al menos, una forma de interpretarlo. En lugar de ver las tormentas como un simple cambio climático, los antiguos creían que eran señales de los dioses, o incluso manifestaciones de su ira. Los rayos que caían del cielo eran considerados los puños de Zeus o Thor, dioses del trueno en la mitología griega y nórdica respectivamente. Estos relatos no solo brindaban una explicación de los eventos naturales, sino que también ofrecían un camino hacia la comprensión del mundo, otorgando significado a lo que de otro modo sería caótico e impredecible. De este modo, los dioses comenzaron a personificar las fuerzas naturales que los seres humanos no podían comprender. Los griegos y romanos, por ejemplo, imaginaban que el mar era gobernado por Poseidón, el dios de los océanos, y que la guerra era una manifestación del poder destructivo de Ares. De forma similar, los egipcios veían al río Nilo, no solo como una fuente de vida, sino como un canal de Osiris, el dios de la fertilidad y la resurrección, cuya muerte y resurrección explicaban el ciclo de las estaciones y el rebrote del río. En las civilizaciones precolombinas como la maya o la azteca, los dioses también se entrelazaban con los fenómenos cósmicos. Los mayas, por ejemplo, creían que los movimientos de los planetas, la salida y la puesta de las estrellas, e incluso los eclipses, eran actos de los dioses que mantenían el equilibrio del universo, los ciclos de la vida y la muerte. Tanto en la naturaleza como en la sociedad humana, se veían como una constante interacción entre lo divino y lo terrenal. Este vínculo entre la naturaleza y lo divino no solo respondía a la necesidad de entender los fenómenos, sino que también cumplía una función social crucial. Los mitos, al explicar el orden del mundo, también dictaban cómo debía comportarse la sociedad. El ser humano no era solo un espectador de universo, debía alinearse con el cosmos y con las leyes divinas para vivir en armonía con el mundo. Estos relatos ofrecían reglas que iban más allá de la simple supervivencia. Había un código moral que se extendía a la convivencia social, y la relación entre los hombres y los dioses definía el orden y la estructura de la sociedad. Las primeras comunidades humanas, que en sus inicios vivían en tribus pequeñas y dispersas, vieron en los mitos una manera de cohesionar a sus miembros, un sentido común que trascendiera las diferencias individuales y que uniera a todos en una creencia compartida. Las ceremonias religiosas, las festividades y las prácticas rituales, como el sacrificio de animales o de otros bienes preciosos,
no solo buscaban agradar a los dioses, sino que también fortalecían la identidad colectiva y la solidaridad dentro del grupo. Los sacrificios se convirtieron en una parte fundamental de estas religiones primitivas. Ofrecer algo valioso era visto como una manera de negociar con lo divino, a veces la ofrenda era un alimento, otras veces un objeto preciado, e incluso en algunas culturas, el sacrificio humano era considerado necesario para apaciguar a los dioses y garantizar la prosperidad. Las personas creían que este acto de entrega a lo divino aseguraba la protección ante desastres, cosechas abundantes y el favor de los dioses en tiempos de guerra o conflicto. Estos sacrificios, aunque realizados por motivos espirituales, también desempeñaban una función profundamente social. En muchas sociedades, las grandes ceremonias de sacrificio reunían a toda la comunidad, consolidando no solo su fe religiosa, sino también el orden social y político. Los líderes, que a menudo eran sacerdotes o chamanes, no solo guiaban a la gente espiritualmente, sino que también utilizaban estas ceremonias como una forma de reforzar su poder y autoridad. Era en estas ocasiones cuando se forjaban las relaciones entre lo humano y lo divino, y entre los diferentes grupos de personas dentro de una civilización. A medida que las sociedades evolucionaron, las religiones también lo hicieron. Los dioses dejaron de ser solo las fuerzas naturales que regían la lluvia, el sol o el mar, para convertirse en símbolos de algo mucho más grande, el poder político y la autoridad. En Egipto, por ejemplo, los faraones no solo gobernaban como monarcas, sino que eran considerados dioses vivientes, encargados de mantener el orden cósmico y asegurar la supervivencia de su pueblo. Esta idea de un gobernante divino no solo aseguraba la estabilidad política, sino que a su vez proporcionaba una justificación divina para la jerarquía social. Cuestionar la autoridad de un faraón no era solo desafiar a un rey, sino desafiar el orden divino del universo. En otras palabras, el poder de los faraones estaba indisolublemente vinculado a lo sagrado, y cualquier acto de rebelión contra ellos era visto como un acto de rebelión contra los dioses. De esta forma, la religión se convirtió en una herramienta poderosa no solo para dar sentido al mundo, sino para mantener el control social y político en manos de unos pocos. La relación entre lo divino y lo terrenal continuó evolucionando conforme las sociedades se hacían más complejas. Los sacerdotes y los gobernantes se unieron cada vez más en un solo poder, y las religiones se convirtieron en una de las principales fuentes de autoridad, no solo espiritual, sino también política. Lo que comenzó como una explicación para entender la naturaleza, se transformó en una estructura que regulaba el comportamiento humano, las leyes y el gobierno. Las religiones no solo desempeñaban un papel crucial al explicar el mundo que los humanos no podían entender, sino que también funcionaron como una poderosa herramienta de control social. Desde los albores de las primeras civilizaciones, las estructuras religiosas estaban tan profundamente entrelazadas con las estructuras políticas, que la diferencia entre lo divino y lo terrenal era prácticamente indistinguible. Las autoridades religiosas y políticas a menudo se fusionaban, estableciendo una jerarquía en la que la voluntad divina dictaba las leyes de la sociedad. En muchos casos los líderes políticos se veían a sí mismos como figuras divinas, o al menos como intermediarios directos entre los dioses y los seres humanos. Un ejemplo claro de este fenómeno puede encontrarse en la antigua Roma. Allí el emperador no solo era el líder político, sino que también se consideraba una figura divina. Este proceso, conocido como el culto imperial, permitía que el emperador fuera adorado como un dios, consolidando aún más su poder sobre el pueblo. La idea de que el gobernante era divino, no solo fortalecía su autoridad política, sino que también servía como una herramienta para mantener el control social. La población aceptaba la autoridad del emperador no solo por su poder militar o político, sino también por la creencia de que era un ser superior, un enviado de los dioses. De manera similar, las religiones en otras culturas también desempeñaron roles equivalentes. En Egipto, por ejemplo, los faraones no eran solo gobernantes humanos, sino que se consideraban dioses vivos. Esta creencia era un pilar fundamental del orden social, y cualquier desafío a la autoridad del faraón no solo era considerado un acto de rebeldía política, sino también una ofensa contra el orden divino. Esta fusión entre lo político y lo religioso se consolidó aún más a medida que las civilizaciones se expandían, creando sistemas de control profundamente arraigados en la religión.
a medida que las civilizaciones fueron evolucionando y las sociedades se hicieron más complejas. El poder religioso también se expandió. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica llegó a convertirse en una de las instituciones más poderosas del continente, no solo en términos espirituales, sino también en términos políticos, económicos y sociales. La Iglesia no solo tenía la capacidad de guiar las almas, sino que también dictaba las leyes, tenía un control significativo sobre la educación y las artes, y estaba profundamente involucrada en las decisiones políticas de los reinos europeos. Esta mezcla de poder espiritual y secular convirtió a la Iglesia en una institución dominante, que no solo guiaba la vida religiosa de las personas, sino también sus vidas cotidianas. Un ejemplo claro del control que la Iglesia Católica ejerció sobre la sociedad medieval es la Inquisición, un periodo oscuro de la historia europea que duró siglos, y que mostró cómo la Iglesia utilizó su poder para controlar no solo la moral, sino también el pensamiento de la gente. Durante este tiempo, la disidencia religiosa no solo era rechazada, sino también castigada severamente. Aquellos que desafiaban la autoridad de la Iglesia, o cuestionaban las interpretaciones de las Escrituras sagradas, se enfrentaban a terribles consecuencias. En muchos casos, las personas que se oponían a la Iglesia, ya fueran herejes, brujas o simplemente pensadores, libres, eran sometidas a torturas espantosas, y en algunos casos a la muerte. La quema en la hoguera se convirtió en una de las formas más comunes de castigo para aquellos que se atrevían a desafiar las enseñanzas religiosas establecidas. Este control absoluto sobre el pensamiento y la creencia convirtió a la Iglesia en una de las herramientas más eficaces de dominación social durante siglos. No solo estaba dictando la moral de la sociedad, sino también controlando lo que la gente podía pensar, decir y creer. Durante siglos, la autonomía intelectual fue suprimida, y cualquier intento de racionalizar la naturaleza del mundo, o la existencia humana fuera de los preceptos establecidos por la Iglesia, se veía como un acto de rebelión, un acto que debía ser erradicado a toda costa. El miedo a la condena religiosa y a las severas represalias fue suficiente para mantener a la mayoría de las personas sumidas en el conformismo. Las creencias religiosas, aunque profundamente arraigadas en la espiritualidad y el temor al castigo eterno, sellaron también en un mecanismo de control social a nivel masivo. En este contexto, los individuos que se oponían al status quo eran marginados, y la mayoría de las personas, por miedo a perder su vida o sufrir torturas, se conformaban con aceptar las reglas impuestas por la Iglesia. Sin embargo, a pesar del poder absoluto que la Iglesia tenía en ese momento, comenzaron a surgir voces que cuestionaban sus enseñanzas. En la Grecia antigua, figuras filosóficas como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a desafiar las explicaciones mitológicas que prevalecían en su tiempo. Estos pensadores propusieron un enfoque radicalmente diferente para entender el mundo. En lugar de aceptar respuestas basadas en mitos y religiones, defendieron el uso de la razón y la observación como la única vía para alcanzar la verdad. Sócrates, en particular, desarrolló el método de la mayéutica, un proceso mediante el cual cuestionaba y desafiaba las creencias populares, para llegar a conclusiones basadas en la lógica y la reflexión profunda. La llegada de la filosofía platónica y aristotélica planteó la posibilidad de que el mundo no solo podía ser comprendido a través de relatos divinos, sino también mediante el ejercicio del pensamiento crítico y la lógica. Estos pensadores sembraron las semillas de una forma diferente de ver el mundo. Una que se basaba en la observación empírica y en el desarrollo del conocimiento a través de la razón, en lugar de depender únicamente de la revelación divina. Aunque estos filósofos no lograron romper inmediatamente con las estructuras religiosas de su tiempo, sus ideas fueron fundamentales para los cambios intelectuales que seguirían en los siglos venideros. A pesar de los esfuerzos por suprimir estas ideas, el pensamiento racional comenzó a abrirse paso. Y a lo largo de los siglos, pensadores científicos y filósofos seguirían desafiando las ideas establecidas por las instituciones religiosas. Este proceso de cuestionamiento intelectual marcaría el comienzo de un largo conflicto entre el poder religioso y el pensamiento libre que continuaría hasta la era moderna. El gran cambio comenzó a gestarse en los siglos XV y XVII, con el surgimiento de un movimiento intelectual transformador que pasó a la historia como la Ilustración. Este fue un periodo en el que el ser humano comenzó a liberarse de las ataduras que la religión y la superstición habían impuesto sobre su capacidad de pensar y entender el mundo.
La Ilustración promovió la razón como el faro principal para comprender la realidad, colocando la observación, la lógica y la evidencia como las herramientas más confiables para acceder al conocimiento verdadero, por encima de la revelación divina o los dogmas establecidos. Los pensadores de la Ilustración creían que la humanidad debía emanciparse de las creencias infundadas y de la autoridad religiosa que había mantenido a la sociedad en un estado de ignorancia durante siglos. Filósofos como René Descartes, Jean-Jacques Voltaire y Immanuel Kant se convirtieron en los principales exponentes de este movimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Descartes, con su famoso cogito, ergo sum, pienso luego existo, argumentaba que la duda razonada era el primer paso hacia la verdad, desafiando las creencias impuestas por la Iglesia y estableciendo la razón como la base de todo conocimiento. Lo que por su parte propuso una visión del ser humano basada en la experiencia y en la razón individual, sugiriendo que los seres humanos nacen con una tabla rasa, y que el conocimiento se adquiere a través de la interacción con el mundo y la reflexión racional. Este periodo representó una verdadera revolución en el pensamiento. La teología y las explicaciones sobrenaturales fueron cuestionadas profundamente, y las respuestas racionales a las grandes preguntas de la humanidad comenzaron a ganar terreno. La Iglesia, que había sido la autoridad suprema en la explicación de los misterios del universo, comenzó a ver cómo su poder se desvanecía ante la fuerza de la razón y el pensamiento científico. Figuras clave como Voltaire no solo criticaron los dogmas religiosos, sino que abogaron por la libertad de pensamiento y la separación entre la Iglesia y el Estado. Voltaire también ridiculizó la superstición populares, las cuales fueron vistas como obstáculos para el progreso humano. El ascenso de la razón también se reflejó en el cambio de visión sobre el conocimiento mismo, mientras que en épocas anteriores las personas debían depender de la fe para comprender el mundo, los pensadores de la Ilustración creían que sólo a través de la evidencia empírica y el método científico se podía alcanzar una comprensión verdadera y objetiva de la realidad. Las mentes brillantes de la época se dedicaron a desafiar las nociones preconcebidas sobre el universo y la humanidad, buscando respuestas que pudieran ser verificadas por la experiencia y la experimentación. Un avance crucial de este periodo fue la revolución científica. Un fenómeno que hizo de la observación y la experimentación la piedra angular del conocimiento humano. Figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler realizaron descubrimientos fundamentales sobre el cosmos que desafiaron las enseñanzas religiosas dominantes. Galileo, con sus observaciones telescópicas, reveló que los planetas giraban alrededor del Sol, una idea que chocaba frontalmente con la visión geocéntrica sostenida por la Iglesia, que había defendido la idea de que la Tierra era el centro del universo. Este descubrimiento no solo cambió nuestra comprensión del cosmos, sino que también abrió un nuevo camino para la ciencia, basada en la observación directa y la evidencia empírica. La ruptura entre la ciencia y la religión comenzó a consolidarse con avances aún más profundos. Isaac Newton, cuyas leyes del movimiento y la gravitación universal transformaron la física, demostró que los fenómenos podían ser comprendidos a través de las leyes de la naturaleza, sin necesidad de recurrir a explicaciones divinas o sobrenaturales. Estos avances se sumaron a una visión del mundo que se fundaba en la racionalidad, el método científico y la observación directa, elementos que despojaron a la religión de su poder explicativo sobre el universo. Sin embargo, el verdadero terremoto en la comprensión humana de la vida vino con las teorías de Charles Darwin. A mediados del siglo XIX, Darwin presentó su teoría de la evolución por selección natural, la idea de que todas las especies, incluida la humana, habían evolucionado a lo largo de millones de años a través de procesos naturales, desafiaba directamente las creencias religiosas tradicionales sobre la creación del mundo y el origen de la vida. Darwin no solo cuestionó las enseñanzas bíblicas sobre el creacionismo, sino que también presentó una explicación coherente de la biodiversidad y el desarrollo de las especies, basándose en la evidencia recogida durante su viaje en el HMS Spiegel. La teoría de Darwin, lejos de ser rechazada de inmediato, fue un catalizador para una transformación aún más profunda, en la forma en que los seres humanos entendían su lugar en el universo. La noción de un Dios creador y de un plan divino comenzó a ser reemplazada por la comprensión de que la vida en la Tierra había surgido de manera accidental y que el universo seguía reglas que no requerían la intervención de una deidad.
Este fue un golpe devastador para las enseñanzas religiosas tradicionales y marcó el comienzo de un proceso que, hasta el día de hoy, continúa desafiando las creencias sobre el origen de la vida y el papel de la humanidad en el cosmos. La Ilustración y la Revolución Científica transformaron la manera en que los seres humanos comprendían el mundo y su lugar en él. A través de la razón y el método científico, el ser humano comenzó a entender el universo de manera más precisa y detallada que nunca antes. La religión, que había dominado el pensamiento humano durante milenios, comenzó a ceder su lugar ante una visión más racional y empírica del mundo, aunque las creencias religiosas no desaparecieron de inmediato. El siglo XVII marcó el inicio de una transformación profunda, que daría paso a los desarrollos científicos y filosóficos, que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Este fue un punto de inflexión. La humanidad, por fin, comenzó a entender que no era necesario recurrir a mitos ni a explicaciones sobrenaturales para desentrañar los misterios de la naturaleza. El pensamiento racional y el conocimiento científico se convirtieron en las herramientas primarias de la humanidad para comprender el mundo, dejando atrás siglos de oscurantismo y superstición. Este cambio de paradigma sigue siendo uno de los logros más trascendentales de la historia humana. La religión, que durante siglos fue el pilar central sobre el cual se erigía la moralidad humana, comenzó a ser vista con una nueva perspectiva crítica conforme la humanidad avanzaba en su comprensión del mundo. Las escrituras sagradas, que habían sido consideradas infalibles e inmutables, empezaron a ser objeto de un escrutinio más profundo. Textos como la Biblia, el Corán y otros libros sagrados han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia, y muchos de esos pasajes han sido utilizados para justificar prácticas que hoy consideramos moralmente inaceptables, como la violencia, la discriminación y la opresión. En el caso de la Biblia, por ejemplo, hay numerosos relatos en los que se describe a Dios ordenando o permitiendo la violencia, como en las guerras santas del Antiguo Testamento, donde los pueblos enemigos de Israel son destruidos sin piedad. Pasajes del Corán igualmente han sido citados en épocas posteriores para justificar actos de violencia en nombre de la religión, incluyendo el yihad. Más aún, estos textos sagrados fueron utilizados históricamente para justificar la esclavitud, la discriminación racial y la subordinación de las mujeres. En sociedades donde la religión estaba intrínsecamente ligada al poder, estos textos eran interpretados de manera que se reforzaran las estructuras jerárquicas y de control social, dando la impresión de que las instituciones religiosas no solo validaban, sino que incluso promovían prácticas profundamente injustas. Esta dualidad entre la predicación del amor, la paz y la compasión, y la presencia de elementos en los textos sagrados que justificaban la violencia y la opresión, generó una gran controversia ética. ¿Es moralmente aceptable que una religión que se presenta como un mensaje de paz, amor y redención, también contenga enseñanzas que pueden ser interpretadas para justificar la violencia? ¿Cómo es posible que un Dios que se describe como benévolo y justo, permita que tales atrocidades ocurran en su nombre? Estos cuestionamientos son fundamentales cuando se aborda el papel de la religión en la moralidad humana, especialmente en el contexto de los tiempos modernos, donde el pensamiento ético ha evolucionado considerablemente. A lo largo de la historia, y especialmente a partir del auge del pensamiento moderno y científico, la moralidad religiosa ha sido puesta en duda más que nunca. Las preguntas sobre la existencia de un Dios justo, que se dice todopoderoso y benevolente, frente a la presencia del sufrimiento humano y la existencia de desastres naturales, se han vuelto cada vez más difíciles de responder de manera coherente dentro del marco de las tradiciones religiosas. El concepto de un Dios omnisciente y omnibenevolente entra en conflicto con la realidad de un mundo en el que existen guerras, pobreza extrema, enfermedades y tragedias, que parecen estar fuera del control humano. Si la moralidad divina es la fuente última de la ética, entonces ¿por qué esta divinidad permite tanto sufrimiento injustificado? Este es un dilema que ha sido abordado por filósofos y teólogos durante siglos, y que sigue siendo una cuestión central en los debates sobre la religión y la ética. Los filósofos existencialistas y ateos contemporáneos, como Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche, han señalado que la moralidad humana no necesita estar fundamentada en una divinidad o en un sistema de creencias religiosas.
Según ellos, el ser humano es capaz de definir lo que es bueno y lo que es malo de manera autónoma, a través de la razón, la empatía y el entendimiento de las consecuencias de nuestras acciones. Para Nietzsche, la religión, y especialmente el cristianismo, había en muchos casos desvalorizado la vida humana y sus capacidades creativas, reduciendo el potencial moral de las personas al enfocarse demasiado en la sumisión a una voluntad divina y en la promesa de una vida futura más allá de la muerte. Además, el impacto social de la moral religiosa ha tenido consecuencias profundamente negativas en la historia. La Iglesia, en muchas ocasiones, utilizó su poder para imponer normas que mantenían a grandes segmentos de la población en condiciones de desigualdad y sometimiento. La subyugación de las mujeres es quizás uno de los ejemplos más evidentes. Durante siglos, las mujeres fueron vistas dentro de las religiones como seres subordinados a los hombres, con pocos derechos en áreas clave de la vida social y política. Incluso dentro de la misma Biblia, las mujeres son a menudo descritas de manera inferior con pasajes que legitiman su subordinación, como en las cartas de San Pablo, donde se establece que las mujeres deben ser sumisas a sus maridos. Estas interpretaciones de los textos sagrados sirvieron para justificar la discriminación y la negación de los derechos de las mujeres, e incluso de grupos más amplios, como las personas no blancas o los esclavos. Por otro lado, el concepto de pecado original, presente en muchas religiones, crea una narrativa de culpa y condena que afecta la psique de los individuos, y particularmente la de aquellos que no se ajustan a las normas dictadas por las instituciones religiosas. La noción de que el ser humano es inherentemente malo, y la intervención de un poder divino para alcanzar la salvación, genera una moralidad basada en el miedo y la culpa, en lugar de en la libertad y la autonomía moral. A medida que la humanidad ha avanzado en su comprensión del mundo y de sí misma, ha surgido un dilema moral más profundo sobre el papel de la religión en la sociedad. Si las religiones han sido utilizadas como justificación para la violencia, la opresión y la discriminación, deberíamos seguir viéndolas como una fuente confiable de moralidad. La creciente pluralidad religiosa y la globalización también han contribuido a cuestionar las pretensiones de cualquier religión de tener una verdad absoluta. Es posible que la moralidad pueda construirse de manera más inclusiva y libre de las contradicciones que surgen de las enseñanzas religiosas. A lo largo del tiempo, muchas de las enseñanzas religiosas han sido interpretadas de diferentes maneras y han evolucionado. Sin embargo, el desafío para la religión en los tiempos modernos sigue siendo el mismo. ¿Cómo puede una institución que promueve la paz y el amor justificar, en nombre de una deidad benevolente, la existencia de la injusticia, el sufrimiento y la violencia en el mundo? Esta es una cuestión que no solo se plantea en el ámbito filosófico, sino que también está en el corazón de muchos de los debates sociales, políticos y éticos contemporáneos. La búsqueda de una ética que trascienda las enseñanzas religiosas, basada en la razón, la empatía y el bienestar común, ha llevado a la humanidad a repensar lo que significa vivir de manera moralmente correcta. Hoy, muchos optan por una moralidad secular que no dependa de dogmas ni de entidades divinas, sino que se base en los principios de la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de los avances, la religión sigue siendo una fuerza poderosa que influye profundamente en la moralidad y el comportamiento social de muchas personas, lo que hace que la discusión sobre la ética religiosa siga siendo una cuestión central en los tiempos modernos. Hoy, nos encontramos en un mundo radicalmente distinto al de hace siglos, en el que la ciencia, la razón, la empatía, han desplazado a muchas de las respuestas que la religión solía ofrecer. Lo que en tiempos pasados era considerado misterioso y divino, hoy en día puede ser explicado, comprendido y en muchos casos incluso controlados, gracias a los avances del conocimiento humano. La religión, que en sus orígenes sirvió como una herramienta primordial para la supervivencia y para dar sentido a los fenómenos inexplicables, ha sido reemplazada en gran medida por la ciencia y el conocimiento basado en la observación y la experiencia. En las sociedades antiguas, los fenómenos naturales como los eclipses, las tormentas o el nacimiento de una nueva estrella no solo eran temidos, sino que también eran interpretados a través de mitos y relatos religiosos. La religión era la vía para obtener respuestas, sobre todo en un mundo en el que las herramientas para el conocimiento no existían o eran mínimas. Sin embargo, hoy en día, vivimos en un mundo científico,
donde conceptos como el Big Bang, la teoría de la evolución y las leyes de la física nos permiten entender el universo de una manera que, en la antigüedad solo podíamos imaginar en nuestros sueños más audaces. Hemos desentrañado secretos del cosmos que, para nuestros antepasados, eran impensables. Desde la estructura más pequeña del átomo hasta la vastedad del universo conocido. La ciencia ha transformado nuestra visión del mundo y ha permitido que la humanidad desarrolle una comprensión profunda de la naturaleza. Uno de los campos más destacados de este avance ha sido la medicina. La medicina moderna ha revolucionado la forma en que vivimos, y quizás más importante aún, ha aumentado considerablemente nuestra expectativa de vida y mejorado nuestra calidad de vida. Antes, enfermedades que eran consideradas maldiciones divinas o castigos de los dioses, como la peste o la viruela, se han convertido en enfermedades tratables gracias a los avances en la investigación médica. Los antibióticos, las vacunas y las cirugías complejas han ayudado a salvar millones de vidas y aliviar el sufrimiento humano de maneras que nuestros antepasados no habrían ni imaginado. Además, la tecnología ha proporcionado herramientas que han permitido a la humanidad resolver problemas prácticos, mejorar la comunicación y conectar al mundo de formas que jamás pensamos posibles. Pero quizás, uno de los mayores logros de la humanidad en los tiempos modernos ha sido la emergencia de la empatía como un principio fundamental para la toma de decisiones éticas y sociales. A medida que la ciencia ha progresado, también lo ha hecho la conciencia colectiva de la humanidad sobre la importancia de la solidaridad y la compasión. Ya no necesitamos recurrir a dogmas religiosos para definir lo que es bueno o malo. La empatía, la capacidad de entender y compadecer el sufrimiento de los demás, ha llegado a ocupar el lugar de las antiguas reglas morales impuestas por las religiones. Hoy en día las leyes y las normas sociales se basan en principios como la igualdad, la justicia y la libertad. Los derechos humanos se han convertido en la base sobre la que se construyen muchas de las decisiones políticas y éticas que rigen nuestras sociedades. Las ideas de libertad individual, tolerancia y aceptación son ahora principios clave para guiar nuestras acciones colectivas. La igualdad de género, los derechos de las minorías, la lucha contra la discriminación racial y la protección del medio ambiente son algunos de los aspectos centrales de los debates modernos que se fundamentan en la empatía y en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. La humanidad ha empezado a comprender que la moralidad no debe estar atada a la obediencia a un ser divino, sino que debe surgir del entendimiento mutuo, de la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, y de construir un mundo donde el bienestar común sea la máxima prioridad. Este cambio hacia un sistema moral basado en la empatía y la razón ha permitido que la humanidad avance hacia una era en la que el conocimiento científico y la responsabilidad ética caminen de la mano. Ya no necesitamos una figura divina para marcar los límites de lo correcto y lo incorrecto. Las respuestas a las preguntas filosóficas más profundas, como el significado de la vida o el origen del universo, pueden ser buscadas a través de la observación y el razonamiento crítico, sin necesidad de recurrir a explicaciones mitológicas o sobrenaturales. Mirando hacia el futuro, la humanidad parece estar avanzando en la construcción de un mundo, sin la necesidad de las antiguas religiones, un mundo en el que la ciencia, en lugar de ser vista como una amenaza para la fe, se reconoce como una herramienta poderosa para comprender nuestro lugar en el universo y mejorar nuestras vidas. En este futuro, la empatía será el principio rector que guiará nuestras decisiones y nos permitirá enfrentar los retos globales que enfrentamos como especie. La humanidad ha comenzado a liberarse de las viejas creencias que nos dividían. Y al hacerlo, ha creado una nueva forma de convivencia basada en la razón, la compasión y el respeto mutuo. Es posible que la religión tal como la conocimos en tiempos antiguos no tenga un lugar central en este futuro, pero los valores universales que promovió como la compasión y el respeto por la vida, siguen siendo relevantes. Lo que ha cambiado es la manera en que entendemos y aplicamos estos principios. Hoy, la humanidad se enfrenta a desafíos globales que requieren cooperación y comprensión a gran escala, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica. Y para enfrentarlos, necesitamos un sistema de valores que se base en la razón, el respeto mutuo y la compasión. No en dogmas ni en creencias que nos separen. La ciencia nos da las herramientas para entender el mundo y transformarlo, y la empatía nos da el impulso para construir un futuro más justo para todos. Así,
El futuro sin religión no significa un futuro sin valores, sino un futuro en el que los valores son el resultado de nuestra capacidad para comprendernos los unos a los otros, y para buscar el bien común a través de la razón y el entendimiento mutuo. La historia de la religión es una historia de transformación, de lucha por el poder y de evolución del pensamiento humano. Desde sus humildes comienzos como una forma de explicar el mundo, hasta su transformación en una herramienta de control, la religión ha sido una constante en la historia humana. Pero la humanidad ha crecido, hemos dejado atrás los mitos antiguos, y seguimos adelante, guiados por la razón, la ciencia y la empatía. Y al hacerlo, hemos encontrado nuevas formas de comprender nuestro mundo, nuestra moralidad y nuestro lugar en el universo. La historia de la religión no es un relato de fracaso, sino de cambio. El legado que nos deja es un llamado a cuestionar, a reflexionar y avanzar sin miedo, y ese es el verdadero desafío del siglo XXI. Seguir cuestionando, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y así, llegamos al final de este viaje a través de la historia de la religión, la ciencia y la moralidad humana. Hemos explorado cómo, a lo largo del tiempo la humanidad ha buscado respuestas a lo desconocido, y cómo esas respuestas han evolucionado, desde los mitos antiguos, hasta los avances científicos y la comprensión ética actual. Ahora, más que nunca es el momento de reflexionar sobre el futuro. Un futuro donde la razón, la empatía y el conocimiento guiarán nuestras decisiones y nos permitirán construir un mundo más justo, más inclusivo y más comprensivo. Pero, para que esto sea posible, todos debemos ser parte del cambio. Si este vídeo te ha hecho pensar, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con aquellos que también estén interesados en entender cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos. Además, déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el futuro sin religión? ¿Crees que la ciencia y la empatía son las claves para un mundo mejor? Me encantaría leer tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los grandes temas que definen nuestra existencia. Te habla Pensamiento Profundo. Hasta pronto, bye bye.